Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Muy bien. Pues buenas tardes. Muchas gracias por haber venido en esta tarde lluviosa y ligeramente desapacible. Hoy solo vamos a hablar de Bilbao, deberíamos hablar solo de dos cosas. Deberíamos hablar de Beethoven y de Félix Modroño. De Beethoven ya seguramente tendremos otras ocasiones para hablar, así que vamos a hablar de Félix y de su último libro, La ciudad del alma dormida, una novela que de alguna manera es una continuación de una novela anterior, de alguna forma es una continuación, y en la que de nuevo Bilbao vuelve a tener un papel muy importante. Félix, buenas tardes, lo primero de todo. Bueno, buenas tardes. Quiero igualmente agradeceros la presencia en estos tiempos tan extraños, pero no quería terminar la promoción de mi novela sin estar con vosotros en Bilbao. La mayoría, además, ya somos amigos. Y agradecer a la Biblioteca Bidebarrieta el espacio. Y a ti, con César, ya empezaremos a contar cosas. A César en el año 2009, cuando todavía apenas yo había vendido poco, había publicado solamente La sangre de los crucificados, pues con toda mi cara dura le llamé por teléfono y le pedí, sin conocerle de nada, si podía ir a Portugalete a acompañarme a presentar Muerte Dulce. Fue en el año 2009. 2009, Han pasado van casi 12 años ya, porque fue en abril. Y desde entonces, pues César, digamos que es un poco talismán para mí, y por eso le agradezco que haya estado aquí. Nos hubiera gustado hacer otra cosita un poquito más al estilo que hicimos en la Sociedad Bilbaína con una de las presentaciones, última de las presentaciones de Azcuna, y bueno, él estuvo también, César estuvo allí. Quiero disculpar la ausencia de Juan María Burto, que hubiera deseado venir, ha mandado representación, pero ahora mismo está convaleciente y le hemos dicho todos los que le queremos que vaya despacio, que hay que recuperarse. Así que nada, espero poderos contar cosas nuevas. Yo siempre sabéis que no me corto a la hora de hablar y de expresar lo que pienso, y espero que pueda haceros pasar un buen rato. Muy bien, pues vamos a empezar con este recuerdo y este saludo que enviamos al alcalde, a quien le deseamos una rápida recuperación. Félix decía hace un momento que la ciudad, que Bilbao, como en la novela anterior, La ciudad de los ojos grises, no la anterior, sino una novela anterior, perdón, tiene un protagonismo notable. Esta es una novela ambientada justo en la etapa inmediatamente anterior a la Guerra Civil, y luego ya un poquito más adelante. Estábamos hablando antes, cuando estábamos por aquí delante, de cómo todas tus novelas, estas ambientadas en Bilbao, pero también otra ambientada en Sevilla, otra ambientada en Salamanca, en Zamora, en Venecia, cuidas mucho la ambientación, y eso se basa primero en una documentación rigurosa sobre cómo es la ciudad, qué cosas hay, desde iglesias, palacios, cafés, plazas, clubes, sociedades, sindicatos, pero también en cómo es el ambiente. Hay tensión o no en la ciudad celebra las fiestas con mucha alegría, no las celebra con recogimiento las Semanas Santas, la gente va mucho a misa, no lo va, la gente va a los restaurantes, no va. Es decir, ¿cómo trabajas todo eso y qué parte de tu trabajo en esta novela en concreto se ha llevado esa ambientación de la ciudad en ese momento crucial previo al inicio de la Guerra Civil? Sí, es cierto que mis novelas, más allá de la documentación, tienen un punto de costumbrismo. Yo supongo que es legado de mis lecturas juveniles, también de los clásicos franceses, me imagino. A mí me obsesiona mucho la ambientación más que la documentación. Y es lo que he procurado, a medida que he ido avanzando con las ciudades, hacerlo desde el principio. Cuando escribí La sangre de los crucificados como anécdota, yo quería imaginarme esos pueblos antiguos en el siglo XVII, y por ejemplo, pues lo que hacía era, me fui a la raya de Portugal con Zamora, que son donde viven todavía más atrasados de España, para ver cómo viven todavía la gente de los pueblos, cómo
cómo son esas casas, ¿no? O incluso hice un viaje a Marruecos, a mí que no me gusta nada el viajar al sur de Andalucía. Yo soy más de Europa, pues solamente por el olor de saber cómo olían los zocos, porque imaginaba que los mercados en el siglo XVII tenían ese olor. A ver, el otro día estoy escribiendo una escena de lluvia estoy escribiendo de lluvia. Si paro a veces es porque no quiero contar más de lo que debo contar. Estoy inventando una escena de lluvia en Santander, ¿vale? Y ya lo voy a decir. Y estaba lloviendo y me fui a mojarme al sitio donde en teoría se estaba transcurriendo la escena, porque esa sensación la tengo que tener. Al final yo creo que todos, independientemente de la época que tengamos, las sensaciones son las mismas. La gracia está en extrapolarlas en un momento determinado, con la idiosincrasia determinada, con la manera de pensar determinada. No todo el mundo tiene las mismas creencias en ese momento, las libertades no son las mismas. Entonces, yo lo que intento es creerme que estoy ahí metido. A mí me ocurrió una cosa que me hizo crecer como escritor. Y es que cuando estaba escribiendo Secretos del Arenal, ya sabéis la mayoría que yo era director de banco y estaba en Sevilla, luego si quieres hablamos de eso, estaba en Sevilla y cada vez que entraba un abuelo por la puerta, una abuela, yo me fijaba, pues estaba ambientando la novela en Sevilla, yo me fijaba y yo decía, este hombre, ¿cuántos años tendrá? ¿No? Y salía, digo, ¿cuántos años tiene? 80, 85, bueno, me quedaba corto. Me decía, 90. Digo, ¿y usted? Digo, de Sevilla. Y la cabeza, uy, estupenda. Digo, ¿qué es lo que quería? No, yo quería poner la cartilla al día. Digo, pase por el despacho que yo se la voy a poner al día. Y claro, entre que le ponía la cartilla al día, ¿no? Pues yo hablaba con ellos y me contaban sus historias, como en Sevilla. Decía, ¿y el Parque Meralisa qué ruidos tenía? Dice, ¿qué ruidos? No había nada. Nos comíamos los pájaros, no había peces, nos lo comíamos, el hambre que teníamos en los años 40 y tal. Y una vez di con un pistolero falangista, a punto de cumplir los 100 años, cuando yo le conocí, y claro, me contaba cómo al amparo de la ley de fugas sus compañeros actuaban, ¿no? Cómo se cargaban a un tío poniéndole un bollo de pan mojado en agua y le pegaban el tiro a través del bollo para que pareciera que lo habían hecho desde lejos. Claro, él me contaba qué pistola tenía, en fin, todo ese tipo de cosas, cómo iban por los pueblos de Sevilla represaliando mujeres, él lo ha vivido. Entonces, se sabía de memoria dónde estaban todavía las casas de citas de Sevilla. Bailén 50, Gravina 37. Y me habló de personajes que evidentemente no vienen en un libro de historia. Pero lo que quiero contar con esto es que cuando publiqué la novela, cuando salió, él, el primer día que la publiqué, la compró, se la leyó por la noche y al día siguiente por la mañana vino el hombre casi llorando diciendo cómo había sido capaz de recrear esa Sevilla que él había vivido y que le había transportado de nuevo a su juventud y a mí eso me dio mucha moral, me dio la verdad que mucha moral a la hora de las recreaciones, porque que alguien que he sido capaz de recrear una cosa así sin haberla vivido, pues a mí eso me dio mucha tranquilidad. Y en el caso de Bilbao, en esta ocasión, en la ciudad de la alma dormida, he ido un punto más allá porque me atrevería a decir que más que una novela histórica es una novela de ficción histórica, porque al contrario que en otras novelas en las que creo unos personajes y lo ambiento en una ciudad, aquí lo que hago es recrear la ciudad tal como era y meto unos poquitos personajes dentro de la ciudad. Pero bueno, lo que habéis leído, lo sabéis todos, los periodistas, los libreros, los comerciantes, los taberneros, los políticos, todos son reales. Pasa que meto unos poquitos personajes ficticios y los ambiento en la ciudad. Por eso yo quería recrear Bilbao, sobre todo una época en la que, no sé por qué, se ha escrito mucho sobre la guerra civil, pero desde el punto de vista de aquí no se había escrito tanto porque tiene la peculiaridad de que aquí no había dos bandos, sino que había tres. Y eso yo entiendo, por lo menos yo no lo había leído y no se ha contado. Y me apetecía mucho contar, sobre todo porque luego ha habido mucha gente que ha callado, ¿no? Que ha callado. La mayoría de las veces, me lo dice mucho luego quien lo ha leído, dice, la mayoría de las veces han callado por no preocupar a sus hijos, a sus nietos, por no contarles las desgracias que habían vivido, que habían sufrido, o simplemente por pasar página, ¿no? Y yo creo que, bueno, recordar esa memoria, recordar esos recuerdos, hay anécdotas que me contaban y dicen, no, pero eso no lo vayas a contar y tal, o sea, como diciendo todavía, digo, no te preocupes si nadie va a saber que eras tú o de dónde viene esto, ¿no? Entonces, yo creo que recuperar esa memoria me ha parecido muy bonito. Y luego,
otra de las cosas que me han pasado y que ha sido también muy grato para mí es que muchos de los herederos de los que aparecen en la novela pues se han puesto en contacto conmigo y me han agradecido el cariño con el que he tratado a lo mejor a sus familiares, a sus antecesores. Se han puesto en contacto conmigo, por ejemplo, los herederos del doctor Rontegui, que les ha hecho mucha ilusión ver recreada la novela. Curiosamente me he enterado, porque la relación que tienen, no es spoiler, la habéis leído, al principio cuento una relación de Chicote con la hija de Luciano, ¿no? Yo me imagino la relación de ellos, pero yo no estaba seguro. Y resulta que efectivamente es real. De hecho, la hija de Luciano, Amalia, llegó a tener el ajuar preparado esperando que Chicote le pidiera casarse. Yo eso no lo sabía, pero realmente intentando ponerme en la piel de los personajes hay cosas que se pueden adivinar. Y luego, sobre todo, que independientemente de las ideas políticas de unos y de otros, tanto, yo que sé, el nieto de Adolfo Careaga como, yo que sé, gente de todos los partidos políticos me han alabado el gusto con el que he escrito la novela. Entonces, para mí eso es muy gratificante porque meterse en harina y salir indemne, yo creo que también tiene su mérito. Así que lo mismo me crezco y me sigo metiendo en harina. Si ya la próxima novela, en teoría, de la trilogía que tengo planteada es la Bilbao, que todos conocemos, que nos resulta mucho más cercana, a lo mejor pues entre los años 60 y la actualidad, si ahí me meto en harina y si salgo indemne de ahí, la verdad, entonces sí que me merezco la estatua en los jardines de Albia. Que me hace mucha ilusión con una palmera de coco. Félix, dado que uno de tus personajes es un periodista, además, has utilizado muchos periódicos de la época, por ejemplo, para recrear determinadas cosas, de los locales de moda, el ambiente, las reuniones. ¿Has utilizado o has manejado otro tipo de documentación? Sí, esta vez yo creo que es la primera vez que he ejercido de historiador. Antes me he valido de los trabajos de otros y esta es la primera vez que se me quedaba corta la documentación con todo lo extensa que era, precisamente porque estaba muy manida. Entonces, pues he tenido la suerte de que en la Fundación Sabina Arana me dejaron manejar todo tipo de documentos. Ahí descubro las correspondencias, por ejemplo, de Tere Verdes, ¿no? que me es muy reveladora a la hora de crear la novela, porque incluso el propio lenguaje que utilizan los protagonistas pues lo intento trasladar a los personajes de mi novela. Simple anécdota como que Tere llama al Lehendakari lo llaman Presi, ¿no? Eso yo, evidentemente, cuando ellos se refieren a Aguirre, yo digo, en su boca pongo Presi. Entonces, o las memorias del jefe de artillería, que luego le acusaron de traición. Estaba muy cabreado el tío porque dejaban entrar allí a dos periodistas, un francés y un inglés, que qué pintaban aquellos, ¿no? No le faltaba razón, o sea, no pintaban nada dos periodistas en las reuniones de alto mando del gobierno de Euskadi. Evidentemente que eran agentes. Esther, yo estoy convencido de que era agente inglés, ¿no? Entonces, claro, todas sus reflexiones también. Eso me costó 30 euros comprar las memorias de este hombre y que yo digo, joder, y me costó leerlas porque eran manuscritas y yo creo que no estaban manejadas, ¿no? Y luego también, pues evidentemente me he valido del trabajo de memorias. Las memorias, hay memorias que son definitivamente. Evidentemente me he leído todas las memorias que han llegado del secretario de Aguirre, las del propio Aguirre, las de Areilza, porque me quería ver la ciudad desde todos los puntos de vista. Y cuando, por ejemplo, hay un detalle, y ese yo lo he contado alguna vez, que cuando la noche del 18 de julio el PNV se reúne en Sabin-Etxea para decidir qué van a hacer al día siguiente, con quién van, ¿no? Y el hermano de Sabino dice, no, que esto no es cosa nuestra, que estos son los españoles que se peguen entre ellos y de un momento que están en Vitoria ya, que están en Pamplona, esto no es cosa nuestra, tenemos que toma partido por el bando republicano, obviamente, y al día siguiente van a misa de San Vicente, el Lehendakari va a misa de San Vicente, y ahí se encuentra con Areilza, que también iba a misa de San Vicente como todos los domingos. Todos los domingos se habían saludado y se habían visto, tenían una relación cordial.
y ese día pues evidentemente se miran, ya no se saludan porque saben que a partir de ese momento la suerte está echada. Y lo cuentan igual los dos, ¿no? Esa sensación de verse y de ese sentimiento lo cuentan igual los dos, con lo cual para mí me resulta relativamente sencillo aunar. El complicado es, digamos, leerlo todo, tener todas las piezas de un puzzle enorme en una mesa, 5.000 piezas, y empieza a armar el puzzle para que todo al final encajen y no te sobren y te falten piezas. Yo creo que esa es la dinámica, pero a mí yo creo que me resulta relativamente fácil porque para mí creo que se me da bien. Yo creo que además es una especie de facilidad que creo que hay que nacer con ella, ¿no? Yo me acuerdo en primero de Derecho había fama en Salamanca de Benjamín que no aprobaba a nadie, absolutamente nadie, ¿no? Era un tío, éramos 500 en clase y el parcial de Historia del Derecho lo aprobamos 6, ¿no? Porque él no hacía preguntas del temario, dice, pues la costumbre desde sus orígenes hasta finales de la Edad Media. Y había que hilvanar todo lo que leías para poder construir la respuesta, ¿no? Y me resultó relativamente fácil. Entonces, yo creo que eso es una cosa que a mí siempre se me ha dado bien, igual que se me ha dado fatal tocar la guitarra, por ejemplo, ¿no? A mí me compraron una guitarra con 11 años, fui a clases en Portugalete a dar clases, me aprendí los acordes, tengo la misma guitarra de entonces, todavía sigo aporreándola de vez en cuando a solas, no me ha atrevido. Muchas veces digo, un día tendría que sacar la guitarra así como, joder, todos estos ahora que se llevan de moda, Miquel Santiago ahí con la guitarrita y tal. Digo, un día voy a llevar la guitarra, pero no me atrevo, no tengo, o sea, mira que tengo poca vergüenza, pero porque toco la guitarra igual que cuando tenía 11 años, igual de mal, claro. O por ejemplo pintar, soy incapaz. Me acuerdo que mi madre me tenía que hacer los dibujos para poder aprobar en sexto. O sea, que imaginaos cómo dibujaba yo, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene una facilidad para una cosa y yo creo que esa facilidad para ambientar, para documentarme, para hilvanarlo todo, de alguna manera también la he cultivado y bueno, y ahí está el resultado, ahí van saliendo novelas una tras de otra que parece mentira, pero van 7. Félix, te iba a preguntar a propósito de eso, una cosa que los críticos normalmente hablan mucho, ¿no? Y los profesores de literatura, es que en el manejo de la ambientación y la documentación una de las dificultades mayores está en encontrar la dosis exacta. Eso es como un cóctel, ¿no? Como se te vaya la mano en un ingrediente, el cóctel queda lastrado por ese ingrediente, ¿no? Entonces, hay novelas de las que a veces los críticos dicen tiene un exceso de documentación y de ambientación, o hay novelas en las que dice es tan difusa que podía estar en cualquier parte porque, ¿no? Supongo que efectivamente buscar ese punto de equilibrio exacto, es decir, que no se me vaya la mano, que la documentación y la ambientación no abrume la historia, pero que al mismo tiempo dibuje el contexto bien para que los personajes se muevan en un espacio reconocible. Supongo que eso es complicado, ¿no? Yo creo por eso originalmente que los historiadores no son buenos novelistas o les cuesta ser. A los historiadores les cuesta ser novelistas porque, claro, es muy complicado para ellos con todo lo que saben volcarlo o en algún momento determinado yo supongo que incluso se quieren exhibir en sus conocimientos, ¿no? Ese problema no lo tenemos los que tenemos que estudiar. Pero el problema nos encontramos con que tampoco podemos contar cosas que no tengan relación con la novela, que se vayan fuera de la trama. Entonces ese sí que es el miedo que a mí me da. Yo como además mezclo géneros, mi mayor problema es muchas veces cuando a uno el tema emocional, por ejemplo con el negro, ¿no? Me dicen, es que has empezado a hablar de un crimen y te has dejado ahí el muerto. A saber, si tú eres lector de novela negra, no vengas a buscar, si solo lees novela negra, no vengas a buscar mis novelas porque no te van a gustar, te van a decepcionar como lector de novela negra. Yo siempre lo digo, no busques en mi novela negra, ¿no? Porque mis novelas tienen mucho más. Yo normalmente utilizo el crimen como elemento conductor, como excusa. Muchas veces, además, que ni me interesa. Y a veces me doy cuenta que se me olvida, ¿no? Y digo, espérate, que tengo que... y a lo mejor escribo un capítulo y lo tengo que intercalar hacia atrás porque me he dado cuenta de que estaba perdiendo tensión narrativa la novela, ¿no? Entonces, el cóctel ese de intentar mezclar todos los géneros para mí resulta mucho más complicado que el exceso de documentación. Además, yo patino, ya me doy cuenta,
cuando digo, esto me recreo y veo el párrafo, digo, me he pasado y recorto en ese mismo momento. A mí me gusta corregir justo cuando estoy escribiendo. Soy incapaz de borrar una línea en el momento en que considero que la página está terminada, ¿no? Entonces yo creo que me doy cuenta. Aún así, insisto, cuando alguien busque en mis novelas cosas distintas a lo que escribo, es imposible que seleccione. Me dice, no, yo solamente leo novela negra, pero ¿tú qué lees? No os voy a poner ejemplos, porque está feo de la mano, somos amigos, pero digo, pues si solo lees eso, ya está. Ya intentaré yo escribir un día una novela negra para que me leas, pero no, que sepas que si vas a leerme no te vas a encontrar lo que tú buscas, lo que te gusta, ¿no? Bueno, por lo que dices y por lo que evidentemente hemos leído en tus novelas, efectivamente, a veces el crimen es, como diría Hitchcock, el MacGuffin, ¿no? Es lo que hace avanzar la novela, pero realmente no es el objeto de la novela, ¿no? Sí, exactamente. Me pasó con La ciudad de los ojos grises, que incluso al final como que queda un poco en el aire quién es el asesino, ¿no? Además que me daba igual. O que incluso en la mitad de la novela pues se dice, pues yo ya se sabía más o menos lo que yo quería contar. Digo, claro, yo no quiero hacer giros en esta novela y quiero que si el lector en la página 50 o 60 intuye quién es el asesino, pues que me acompañe a lo largo de la novela y sepa por dónde voy. No busco sorprender. Eso sí que lo intenté hacer solamente en Muerte Dulce, que es la segunda novela de Zúñiga, que ahí sí, como se me acusó en la primera de ser muy lineal, de que hablaba de que el imaginero era el asesino desde el principio y tal, no es spoiler. El imaginero del principio es el asesino, no hay más. Igual cuando digo Isarbe muere, tampoco es spoiler, porque es la primera línea de La ciudad de los ojos grises, ¿no? Spoiler es lo que nos hizo Azcuna en la presentación de la ciudad, que demostró que se la había leído entera, eso sí, pero que lo contó absolutamente todo, desde los crímenes hasta la relación amorosa de ellos, qué relación tenían. Bueno, nosotros nos quedábamos, hay fotos donde a César y a mí se nos ve, a Sier, que también andaba por ahí, se nos ve mirándonos como diciendo, bueno, ya está, así figura, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Esto es así, pero fue muy entrañable, yo guardo ese día con mucho cariño. Y en cambio, en La ciudad del alma dormida, pues ha pasado un poco eso también, ¿no? Que la historia del crimen de las prostitutas al final me sirve de excusa un poco para recuperar a Zumalde, que es el hilo conductor con La ciudad de los ojos grises, y también para recrear un poco lo que es la palanca que siempre ha aparecido en las novelas, ¿no? Apareció en La ciudad de los ojos grises y espero que aparezca en la próxima sobre Bilbao. Y tengo esa asignatura pendiente, realmente, escribir una novela negra. Lo que pasa que la tendría que como hay quien me quiere, a esto no se lo permito a todo el mundo, me dice que hay veces que tengo un estilo un poco amoñoñado, ¿no? Esto no se lo permito a todo el mundo, eso que me lo digan. Yo digo que no te vayas con confianza, ¿no? Entonces, esa prosa que intento cuidar, yo qué sé, que rompe el alba, no se hace de día, ¿no? O cosas así, ¿no? Claro, sí, cuando yo escriba una novela negra me va a costar mucho decir se hizo de día. ¿Ya? ¿Se hizo de día? Bueno, sí, pues todo el mundo sabe lo que es. O era un vaso, o estaba rojo como un tomate. Pero, ¿sabes? Como esa metáfora un escritor jamás podría hacerla. Pero si quiero escribir ese tipo de novela negra, pues no me queda otro remedio. Entonces, por eso me resisto a escribir ese tipo de novela. Pero, por otro lado, sí me apetece la historia esa de hacer giros en una novela, sí que me apetece, de intentar sorprender, engañar al lector, también me apetece hacerlo. Lo que pasa es que es una novela con trasfondo histórico, me resulta más complicado, yo creo que no podría. Pero bueno, todo será cuestión de entrenar. La cabeza va funcionando porque ya me habéis oído alguna vez comentar que yo no tengo problemas para elegir de novela. No me voy a quedar nunca en blanco a la hora de crear una historia, porque yo tengo una carpeta donde van surgiéndome cosas, ideas, y voy acumulando libros extraños, sobre todo de segunda mano. Tengo una de vikingos, tengo otra de piratas, o sea que
y tengo la carpeta y tengo un montón de documentación y a lo mejor digo, pues mira, voy a escribir una novela sobre, yo qué sé, piratas en Urdaibai en el siglo XV o XVI. Y no tengo ese problema para crear historias. Entonces, una de las que sí me apetecería, desde luego, hacer en algún momento es escribir una novela negra, de verdad, decir, mira, esto es una novela negra y no lo que estaba buscando en las anteriores, ¿no? Así no tengo excusa. Esto es un crimen, esto es una novela negra. Aquí se trata de saber el asesino de qué va, por qué lo hace y las motivaciones, ¿no? Me estoy calentando y lo mismo va a ser la próxima, ¿eh? Bueno, ya estás con una que ocurre en la ciudad en Santander, acabas de decirlo. ¿No? Que acabas de decir que estás con una que ocurre en la ciudad en Santander, por lo menos sabemos que llueve en Santander un día, ¿no? Es que llueve lo has mucho. Dicho tú. Yo... Es que llueve mucho en Santander. Sí. Sabéis que mi intención es escribir la tercera novela de la trilogía de Bilbao siglo XX y la que pasa es que esa novela lleva un componente emocional muy gordo y ahora mismo sentimentalmente no estoy preparado para escribirla, pero ya voy cogiendo puntos, ¿no? de la novela. Son chorradas, pero el otro día, la última vez que estuve en Bilbao y me fui a Madrid, subí por Orduña. No lo había hecho desde que mi padre había ido con su 850, nos habíamos ido, que aquello era como una aventura, ¿no? Y yo me acordaba de Orduña como, vamos a ver, no íbamos más a Zamora porque había que atravesar Orduña o Barazas, no iba más, ¿no? Y efectivamente, tenía mucho mérito aquello, porque subí a Orduña con mi coche y dije, madre del amor hermoso, ¿qué es esto, no? Pero me hizo evocar aquellos tiempos y me paré a comerme el bocadillo, además estaban los bares cerrados, me paré a comer el bocadillo en el Monumento al Pastor, en Pancorbo. Entonces, ese tipo de cosas al final son las que le van dando, con las que todos al final nos identificamos cuando leemos, ¿no? Y esa novela va a ser tan evocadora, tan próxima, porque muchos nos van a recordar... ¿Ves si no debía hablar yo de esa novela? Mucho nos va a recordar a gente que ya no está, que se acaba de ir y va a ser una novela complicada de escribir. Entonces necesito algo más ligero por medio, creo. Félix, estás hablando de una tercera parte, digamos, de novelas ambientadas en Bilbao. A ti te gustan los ciclos. Tú empezaste haciendo novelas de un personaje que tú creaste en el siglo XVII, que también protagoniza 3 novelas, me parece recordar. Estoy hablando de memoria. Ahora otra vez estamos hablando de otro ciclo de 3 en la que hay algún personaje puente, ¿no? que va de uno a otro. ¿Te gustan esos ciclos porque, digamos, tienes historias y las organizas con los mismos personajes o los mismos ambientes, o porque realmente terminas una novela y cuando la terminas dices, esto no ha terminado de verdad, este personaje tiene que estar en otras historias, tengo que escribir una segunda parte, tengo que escribir una tercera parte? ¿Cómo surge eso? Bueno, a lo mejor es tan fácil como que pasa con los derechos de autor de las novelas, ¿no? Muchas veces, mira, por ejemplo, La sangre de los crucificados, que es mi primera novela, ahora mismo es la única novela que tengo descatalogada. Secretos del Arenal creo que se ha agotado también en esta campaña. Pero ahora mismo La sangre de los crucificados está agotada. Le he reclamado los derechos a la editorial, que los tiene, y me dice que los derechos son suyos. Y yo digo que los derechos son míos. Claro, ahí tenemos un pequeño problema, porque no puedo seguir escribiendo sobre Zúñiga cuando tengo problemas con los derechos de Zúñiga, con la editorial que los ha publicado. Y estoy seguro de que si tengo salud y tal, quiero seguir escribiendo sobre Zúñiga porque para mí es el personaje más entrañable y con el que mejor me encuentro, con el que encuentro más identificado, con el que me encuentro más a gusto, ¿no? Pero tengo ese problema de que voy a escribir una novela de Zúñiga y la voy a tener que meter en el cajón. Y ahora, yo es que vivo de los libros que me compráis, o sea que no hay otra cosa, ¿no? Entonces, por eso busco eso. En cambio, La ciudad de los ojos grises fue distinto. Cuando yo hablo precisamente con este editor, me dice, ¿por qué no escribes una novela sobre el cinturón de Bilbao? Me dijo él, ¿no? Y bueno, pues a mí es que la guerra civil me aburría soberanamente, yo creo que no tenía que aportar nada y dije, no, mira, te voy a escribir una novela sobre Bilbao, pero otra época. Y dice, vale, pero me tienes que escribir otro Zúñiga.
sea, él no quería publicar La ciudad de los ojos grises, él quería que siguiera con la línea de Zúñiga y digamos que fue un poco el trueque. Digo, vale, yo te escribo otro Zúñiga, pero tú me publicas La ciudad de los ojos grises. Y fíjate lo que ocurrió, ¿no? Y luego sí que es verdad que como uno lee tanto, estudia tanto y encuentra tantas historias, dices que, jo, qué pena que las historias que han transcurrido que queden en el cajón, ¿no? Y entonces, pues, cuando yo escribí La ciudad de los ojos grises no pensaba escribir más novelas sobre Bilbao, quería hacer una novela sobre Bilbao, pero a lo mejor me quedo corto. Y un periodista en Santander me dice, claro, te quedaste tan corto, lo has hecho tan mal que necesitas 3 novelas para contarlo, ¿no? Y yo, bueno, visto así, pero joder, a ver cómo cuentas tú una historia de Bilbao desde 1874 hasta la inauguración del Guggenheim. Digo, me cago en la vez, a ver cómo se cuenta eso. Eso sería una saga familiar de un tocho, a lo mejor, ¿no? Y que bueno, que también se puede escribir porque hay tantas historias. Entonces, cuando escribo esta novela ya digo, pues mira, voy a hacer una trilogía sobre los 3 cambios fundamentales de Bilbao. El primero fue el cambio industrial, el segundo el cambio sociológico que supuso la guerra y el tercero el cambio la transformación ya literal otra vez de la Bilbao que todos conocimos y con la que Bilbao hoy. He pasado esta tarde delante del Guggenheim y todavía he bajado a la ventanilla, llovía y es una maravilla, es una preciosidad, ¿no? Entonces, claro, yo todavía no he podido contarlo, no he podido pararme delante. Escribí un cuento que además me encargaste tú. Eso tiene que ser la cuarta, casi, porque si la tercera, que eso tiene que ser la cuarta, pues si la tercera son los años 60 tienes que dar otro salto. Pues ya veríamos a ver, porque a lo mejor no tiene por qué ser 3, 4, no sé. De momento sí tengo idea de lo que quiero contar en la tercera, porque obviamente en la ciudad de la Alma dormida dejo un hilo suelto intencionadamente para de donde poder tirar en la siguiente, que lo suelo decir, ya sabéis de qué va, en la época que va, y que si a alguien se le ocurre el título, admito sugerencias. Un título así, ya sabéis como título de mis novelas, La ciudad de, tendría que ser, me vendría muy bien y os pondría en los agradecimientos seguro, vamos. Porque eso segundo me costará, porque además el título no lo tengo de ninguna manera. Y entonces dejo ese hilo para poder tirar de la siguiente, y la siguiente sí que tengo parte de la trama ya evidentemente. Me dará pena que Zumalde ya será mi mayor, que es el hilo conductor de las 2 novelas, pero tengo pensado cómo resolver ese problema de Zumalde en la tercera novela, ¿no? Entonces, la trilogía. Entonces, así construyo. Pero es verdad que me da pena desprenderme de los personajes. Así que la próxima que escriba voy a matar al protagonista. Es broma, ¿eh? No me sabéis creer que se muera. Pero mira, va a ser la manera, porque además siempre un escritor, yo creo, cuando escribe una novela, te dan tentaciones de matar al protagonista. A mí me dan muchas tentaciones de matar a Zúñiga, y lo iba matando casi desde la primera. Menos mal que no lo maté porque luego me daba muchas alegrías, pero era una de las opciones que se barajan. Entonces la manera de no... Bueno, también luego te puede pasar como Conan Doyle, ¿no? Que mata a Sherlock Holmes y luego lo tiene que suscitar por fuerza. O que escribes una novela que es la juventud de Zúñiga, ¿no? Y entonces, sí, en realidad, esto claro. con ese nombre horrible de precuela, ¿no? Sí. O hacer una saga de Zumalde investigando por a Bilbao Claro. de los años 20, por ejemplo, ¿no? También lo puedes hacer. Bueno, mira, esa es buena. ¿Ves? Es que no me voy a volar porque ya tengo que abrir otra carpeta cuando vuelva a casa. Sí. Eso está claro. Oye, has hablado hace un momento de que tú ahora vives de los libros. Cuando tú empezaste tus primeras novelas, tú efectivamente trabajabas en un banco, es decir, eras un escritor a tiempo parcial, escritor de fines de semana, de las noches, supongo, de las vacaciones. Dominguero. Bueno, como por otra parte el 99,9% sospecho de la gente que publica novelas en España, ¿no? Y en el mundo, me imagino. Sí. ¿En qué se ha beneficiado, al margen de que evidentemente puedes producir más, en qué crees que se ha beneficiado tu obra de que ahora te dediques solo a eso? Al margen de que ya, como tienes más tiempo, evidentemente puedes escribir más. Pero, ¿crees que tu documentación, ambientación ahora tiene más peso porque le puedes dedicar más tiempo? ¿Crees que el estilo está más trabajado porque le puedes dedicar más tiempo? ¿En qué crees que se nota? Yo he cambiado el discurso, obviamente, porque cuando escribo la primera novela, todavía no estaba publicada, estoy en los premios Ateneo, que lo gana Espío Freire, y me presenta nuestro editor común de entonces. ¿Me has pedido? Félix es escritor. Digo yo, no, yo no soy escritor.
Me daba mucho pudor en ese momento decir que era escritor. Y era además fui a la entrega vestido como corresponde, como uniforme de bancario, y a mí me daba un pudor tremendo decirle a Espido que yo era escritor, fíjate, ¿no? Y a medida que fue avanzando, ya empiezo a sentirme escritor con La ciudad de los ojos grises. Claro, yo publico mi primera novela y se vende muy bien, publico la segunda y también. Este mundillo es muy complicado mantenerse. Lo que sabía es que no podía irme ni podía dedicarme a escribir, porque con lo que se vende hay muy poquita gente que, como sabéis, que puede escribir de los libros que vende. Entonces, pues me sacrifiqué durante muchos años y estuve compaginando los dos trabajos, porque realmente escribir se convirtió en un trabajo, ya no era un hobby. Eran todas las noches de 11 a 2, yo soy dormilón, me tenía que levantar a las 7, por eso mi costumbre de la siesta es fundamental. Tenía que recuperar una horita de siesta para por la noche estar más o menos lúcido de 11 a 2 todos los días. Eso durante todos los días. Cuando no cumplía mi objetivo diario, me ponía, con mi ese de ser director de banco, el objetivo de fin de semana y tenía que escribir, avanzar. Y todo con el objetivo de intentar siempre escribir una novela cada 2 años para que el público no se olvide de ti, porque es muy complicado este mercado. Y yo decía que sí lo podía hacer y que venía muy bien estar en la calle y que venía muy bien relacionarse con la gente y que estaba muy bien desconectar de la novela cuando salías. En el fondo no lo hacía, porque en el fondo siempre estás con la historia y tal. Pero cuando dejo el banco, hace 4 años, la primera novela que escribo es La fuente de los 7 valles. Evidentemente me doy cuenta de que no tiene nada que ver. Yo esa novela, igual que pasó con La ciudad del alma dormida, me levanto a la hora que me da la gana, porque no pongo despertador nunca, ahora. Hay veces que me levanto a las 5:30 de la mañana y otras veces que me dan las 11. Depende de... No soy metódico Soy disciplinado en cuanto a escribir a diario, pero no en cuanto a los horarios. Como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño. Pues claro, estás metido 100% en la novela, y sobre todo en la casa de La ciudad del alma dormida, que no salí de casa me encerré, forré todo el cuarto con habitación, con fotos antiguas de Bilbao y de Guernica, y estuve 32 días sin salir de casa al primer golpe, ¿no? Si yo llego a saber lo que hubiera pasado después, a lo mejor me lo hubiera planteado de otra manera, ¿no? Porque en el supermercado... De hecho, me ocurrió una cosa muy graciosa. Me ocurrió una cosa que un día, ya en el confinamiento, me llaman al timbre. Nosotros en el edificio somos 3 solos, son 3 bajos, y me llaman al timbre y veo a una chica con una mascarilla y me dice, toma, y me da una bolsa con comida, con zumo, con pan, con leche, y dice, soy la vecina. Yo llevaba 2 años viviendo ahí, no la había visto nunca, imagínate, eso que no salgo, que soy muy raro. Y dice, soy la vecina, y me quedé así, y digo, bueno, y mascarillas, me dijo, tal, es enfermera, entonces digo, pues gracias. Y me quedo así con la bolsa, y digo, bueno, unas galletas y no sabía qué hacer con ella. Y digo, ¿y esta chica qué? Y llamo al otro vecino que sí tengo una relación, digo, oye, ¿esta está bien de la cabeza? Y sí, ¿qué pasa? Digo, joder, pues es que me ha dejado comida. Entonces ya cogí, se la devolví, me quedé con un botella de zumo natural por no desairarla, le devolví, le dejé un ejemplar de Secretos del Arenal en la bolsa y se la dejé colgada en la puerta, ¿no? Y entonces, con mi teléfono. Entonces me llama, digo, oye, ¿qué te ha pasado? Y dice, no, es que estoy preocupada por ti porque no sales, no sé, yo creí que eras minusválido o algo así, ¿sabes? Y claro, yo entendí, la pobrecita, con toda su buena fe, pues quería ayudar al vecino, que le veía como desvalido y tal. Y digo, pues no es bueno acercarse al vecino, ya le dije, digo, no, que el vecino no está bien de la cabeza. Por eso digo que me encierro completamente y no salgo absolutamente para nada. Y luego la vecina me vine muy bien porque de vez en cuando me traía el pan y eso pues me ahorraba hasta tener que salir, ¿no? Pero sí, y eso, la respuesta es que evidentemente si entras en la novela y no sales, eso se nota también. Porque te metes en el mundo, eres un personaje más de la ficción y estás totalmente metido. Entonces, yo creo que eso, si eres capaz de transmitirlo, de plasmarlo en el papel, el lector se da cuenta, ¿no? y lo entiende como suyo. Félix, por ir haciendo las últimas preguntas para que luego puedan preguntarte.
público. Acabas de decir una cosa que me ha llamado la atención. Decir, bueno, como yo trabajaba en un banco, estaba acostumbrado a los objetivos, ¿no? Esos objetivos que tenías que cumplir de 11 a 2. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué tenías que hacer de 11 a 2? ¿Cuánto tenías que producir de 11 a 2? ¿El mío? Sí, claro. Bueno, he cambiado un poco. Sí, me interesa la parte literaria, obviamente, la bancaria. Mis objetivos cada vez son más ambiciosos, ¿no? Porque, pero en aquella época, cuando tú eras un director de oficina bancaria, que tenías que cumplir tus objetivos también en cuanto a clientes, depósitos, 15 folios a la semana. bla, 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 15 folios a la semana. Y eso incluía las noches y los fines de semana. 15, 20 folios a la semana, 15, 20 folios buenos a la semana. Había días que yo me conformaba casi con escribir un folio al día o dos, y luego pues el resto del fin de semana a lo mejor me servía para repasarlo un poquito más y quedaba lo que había escrito a lo largo de la semana. Y claro, al final las novelas van saliendo. Hay una anécdota porque yo escribía cuentos más o menos dignamente. A mí lo de escribir una novela me parecía una cosa tremenda, ¿no? Digo, ¿cuántos folios es que hay que escribir para escribir una novela, ¿no? Y tenía, pues cogí una al azar de las que tenía en casa. En este caso fue El oro del rey. Y conté, vi las páginas que tenía y conté las palabras que tenía en cada página. Y ya calculé, dije, amigo, digo, cada página de un libro es una página y cuarto, o sea, por cada folio te sale página y cuarto de un libro. Entonces ya calculé, digo, para un libro de 250 páginas hay que escribir tantos folios. Esto en 9 meses lo divido y dije, pues ya está. Si escribes 15, 20 folios de todas las semanas, al final te sale la novela perfectamente. Ya. Era un poco demasiado metódico y yo creo influenciado por mi trabajo entonces. Ahora, evidentemente, soy un poquito más ligero. Ahora procuro escribir todos los días. 4 o 5 folios escribo todos los días ahora. ¿Y cuántas horas dedicas a escribir? Literalmente a escribir, no a documentarte, no, a escribir. Redactar. Sí. ¿El qué? Escribir. ¿Cuántas horas dedicas al día ahora para conseguir esas 4 páginas? ¿Cómo lo hago? No, ¿cuántas horas dedicas para esas 4 páginas? Para esas 4 páginas, ¿cuántas horas dedicas? No tengo, no sé. Porque es que ten en cuenta que esas, para mí, para todos los escritores, redactar no es, o sea, escribir no es solo de redactar. Redactar es que tienes que madurarlo. Y a lo mejor, oye, el rato que he estado hoy en el coche pensando en cómo hilvanar la próxima historia, eso cuenta también como tiempo de escribir. Yo no tengo televisión en casa. Yo me siento en el sofá, me pongo a mirar al techo o mientras estoy preparándome la comida, me gusta mucho cocinar, se nota, me estoy preparando la comida, estoy dándole vueltas, no dejo de pensar en ningún momento. Lo que es redactar, pues a lo mejor hay días de 3 horas y días de 12 o de 14, eso no tiene nada que ver. También influye que estés escribiendo un diálogo, que haya una profundidad de los personajes, no tiene nada que ver, pero yo todos los días procuro que sean mínimo 4 o 5 folios y no suelo escribir más. O sea, a lo mejor los escribo en 2 horas y ya no escribo más porque quiero que madure. Las historias tienes que madurar, saber por dónde quieres tirar después. Entonces, ese proceso de pensarlo yo también creo que es importante a la hora de escribirlo. No es solamente, venga, voy a volcar todo, no. Tiene que ir reposando, digamos, cada mini capítulo de los míos van reposando. Y, de hecho, luego los termino y digo, ha quedado ahí este hilo. Me acuerdo yo que en la página 5 puse algo y no he hecho referencia a la 30, entonces, claro, tienes que ir y volver para que todo encaje, ¿no? Entonces, es un proceso, ya le digo, a mí me apasiona, pero me cansa mucho también. Es un desgaste que hasta ahí, pero bueno, pero me gusta, ¿no? Hay quien decía que escribir, ¿cómo era eso? Dice, ser escritor está muy bien, dice, escribir es más jodido, ¿no? Pero yo creo que mucho de eso hay, ¿no? No queda más remedio que sufrir. Yo no disfruto escribiendo, o sea, dentro de lo que es disfrutar, desde el punto de vista que todos entendemos. A mí me cuesta y como soy muy autoexigente, pues si hay algo que no me cuadra, que no me suena melodiosa una frase y tal, le doy vueltas y vueltas y lo paso mal hasta que, eso sí, cuando creo más o menos que te quedas más a gusto que la leche y dices, venga, me he ganado un gin tonic, a tomar vientos. Félix, la última pregunta por mi parte antes de pasar. Por cierto, ¿tienen por ahí la posibilidad de rellenar preguntas en unas tarjetas que les pueden pasar y que luego me harán llegar a mí para que se las plantee a Félix? Acabas de decir que no tienes televisión. ¿Temes que el lenguaje de las series, del cine,
contamine tu estilo? ¿A mí? Sí, ¿temes eso? ¿Temes que...? Porque hay mucha gente, cada vez más... Que me contamine a mí. Que te contamine el estilo, sí. Es imposible. No, pero eso digo, que si no tienes televisión, ¿por qué temes que si ves la tele, las series, te contaminen o no? Sé que me estoy perdiendo cosas. Porque, claro, eso sin querer, incluso cuando lees el periódico, alguien habla de tal, o no has visto esta serie, has visto esto otro, y, pues hay una serie que es cojonuda, te encantaría, no sé. Sí, yo me la sé, ¿eh? O sea, no, los nombres. Me sé que existe Juego de Tronos y sé que existe Castle y no sé si... Bueno, y últimamente hasta creo que una de Geos, o cómo se llama eso, que por cierto he hablado con amigos policías y están escandalizadísimos con la serie, porque no tiene nada que ver con su mundo. Entonces... yo creo que el tema de las... Yo soy muy cinéfilo, veo cine. Incluso en casa sigo viendo cine en mi tableta, ¿no? Estoy suscrito a una plataforma de cine clásico y sobre todo yo veo mucho cine clásico. Entonces, y he sido... Y bueno, sí, lo he visto siempre, ¿no? Ahora no, pero uno de los motivos por los que me voy a Santander es porque hay 2 filmotecas y yo a todas las semanas, a las 2. El tema de las series es más complicado porque entiendo que, más que el lenguaje, yo creo que es el tema visual, ¿no? Impacto, el impacto continuamente, ¿no? Pero fíjate, yo sigo cuentas de TikTok de chavales. Porque no quiero quedarme fuera de todo, del mundo. Y si voy a escribir una novela actual y tengo que poner el lenguaje de un chaval, tengo que decir puti vuelta. No puedo decir voy a dar un paseo. Claro, que te quedas así, ¿no? Y si vieron un TikTok, y dices, ¿el TikTok qué coño es el TikTok? Pues el TikTok es una cosa que la gente sin pudor ninguno haciendo el ridículo y lo importante es hacer el bailecito justo ese que tiene que ser y cortar antes de terminar la frase al final, para que no se entere nadie, ¿no? Y, claro, no quiero parecer viejuno, pero tampoco me lo puedo perder. Entonces, informado estoy e intento estar al día de lo que ocurre, pero entiendo que si todos vemos las mismas películas, todos vemos las mismas series, todos vemos los mismos informativos, al final eso condiciona el pensamiento en la manera de escribir. Entonces yo estoy muy a gusto eligiendo mis lecturas, eligiendo mis películas y que nadie me diga lo que tengo que ver. Para bien o para mal, porque es posible que en un momento determinado me desconecte, yo soy consciente de eso, y no conectes con el público, o me venga mi hija y dice, papá, es que escribes muy raro. Dices, mi hija tiene 25 años. Y dices, pues sí, pues una niña de 25 años, bien formada, leída y tal, me recrimina a veces la prosa, pues eso quiere decir que no todo el mundo, que mis libros no van a llegar a todo el mundo, ¿no? Y luego, por contra, tengo a los culturetas que piensan que escribo bestseller, ¿no? Entonces ahí estamos hay unos temas, un tal... Tendría que hablar con alguno de tus amigos, de estos que tienes por ahí. Algunos los tengo como crucificados porque me ven como si, no sé, como si fuera agua jurado o algo, no sé, pero digo, entiendo que es curioso el mundillo. Pero la independencia, César, yo creo que es importante a la hora de elegir lecturas y películas porque te da tu propia personalidad, tu propia manera de ver la vida, ¿no? No echo de menos las series y creo que no. Creo que voy a seguir sin verlas, ¿eh? El Ministerio del Tiempo fue la única que he visto, por cierto. Muy bien, pues si les parece, no sé si tenemos ya alguna pregunta por ahí que... ¿No? ¿Ninguna? Sí, allí atrás, ¿no? Creo que tenemos alguna. Iba a decirles que no sean tímidos. En lo que la escribe, dinos algo, sin hacer spoiler, dinos algo. Debe haber esa novela de la lluvia en Santander, ¿cómo vas? ¿Estás empezándola? ¿Estás terminándola? ¿La tienes previsto publicarla a finales del 21, a principios del 22? ¿Va a tener 500 páginas, 300? Me da cosa, porque es que hay tanta gente a la que quiero que mentir no se me da bien. Bueno, pero puedes decir Entonces, cosas que no mientas, pero que no desveles ningún secreto de Estado. Os voy a decir una cosa. Para mí ha sido muy grato la labor de una documentación es una novela actual. Y es muy grato poder acceder a lugares en los que normalmente uno no puede acceder. Y luego te das cuenta de que la gente que más sabe
es la más generosa. Esa siempre lo he tenido en cuenta en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que la gente sabia de verdad es generosa. Y bueno, desde detalles médicos, forenses, de procedimiento, policiales, todo eso, me dice, toma, coge la pistola. Digo, yo no cojo la pistola, digo, no cojo la pistola en la mano, ¿no? Y la verdad es que estoy en proceso de redacción ya de esa novela, evidentemente. Estoy en proceso de redacción y no sé, ya que más que decir. Lo que no sé si la firmaré yo. Es lo que no puedo decir, pero bueno. Tenemos una... No, pero otra novela que tengo bien avanzada también y que posiblemente vea la luz pronto es una especie de thriller financiero, que esa la tengo muy avanzada. Como sabéis, yo trabajaba en el Banco Popular, fui uno de los damnificados con las acciones. Yo estaba aquí en Bilbao cuando me llaman y me dicen, Félix, que el Santander ha comprado el Popular por €1. Digo, ¿por €1 la acción? Dice, no, por €1 el banco. Digo, ¿eso cómo puede ser, no? Y yo tenía acciones. Y digo, o sea, ahí tuve el juicio y no sé si lo ganaré o no. Me extraña que a un Banco Santander le vaya a ganar yo un juicio. Pero si no lo gano, pienso cobrarme las acciones en derecho de autor porque voy a entrar a saco con esa historia. Pero desde mato a Botín, que lo saben los negros, vamos, o sea, que mato, a ver, la historia de Botín ya sabéis cuál es, ¿no? Botín aparece muerto en su despacho en condiciones muy sospechosas. Tenía un amante que la quería dar más de lo que la familia pensaba, entonces ahí tengo yo una historia ahí... María Patricia es colombiano el novio, no quiero decir nada, entonces simplemente con cambiar los nombres, vamos, tengo la novela hecha y la tengo muy hilvanada. Entonces, no descarto, y luego poner cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No descarto. Y luego todo el proceso de mafia de los accionistas mexicanos, cómo entraron en el consejo del banco y tal, la historia esa la tengo también muy hilvanada y nada, estoy a espera. Digo, si pierdo el juicio, estoy seguro que escribo la novela. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Va a ser una venganza genial. Y además es que estamos tan cabreados todos con los bancos. Yo dejo el banco, uno de los motivos por los que dejo el banco es para dejar de escribir, para poder escribir mejor, pero otro sobre todo para dejar de engañar a la gente, que yo no me negaba. La banca se ha transformado ha cambiado desde que yo entré, daba gusto, ayudábamos a la gente. Cuando yo me fui, lo que nos exigían era casi que los engañáramos. Bueno, ahora ya nos cuento cómo está. Yo tengo un cheque sin cobrar desde marzo. Pues que no puedo hacer cola para cobrar un cheque de 30 euros, ahí se va a quedar. Y es una salvajada todo lo que está ocurriendo con la banca y cómo están maltratando a los clientes. Y yo que lo he vivido desde dentro, pues la verdad que puedo profundizar mucho en lo que es, ¿no? Y si puedo poner mi granito de arena en arreglar algo, pues lo haremos. Y esa novela sí que la quiero escribir. No es una película clásica, pero si ves la última película de Isabel Coixet, que se estrenó el pasado viernes, la primera escena, el protagonista es un empleado de banca que tiene algún problema de conciencia como el tuyo. Me dicen que aquí me pasan para que te pregunte máximos comunes denominadores de Bilbao a través del tiempo en tu documentación. Tienes una novela ambientada 20 y tantos años, ¿no? Antes de la Guerra Civil, sí. La Guerra Civil, estás trabajando por lo menos en la cabeza ya con una de los años 60, es decir, ahí hay 50 años, 60 años de diferencia. ¿Qué había en Bilbao en 1910, 1905, 1915 y qué continuaba habiendo en Bilbao en 1960 y tantos? No me refiero, obviamente, y entiendo que quien ha hecho la pregunta no se refiere a los elementos físicos, a los edificios, a las calles, sino al espíritu de la ciudad, entiendo. Por eso escribí La ciudad de la dormida, porque cambia rotundamente. Hombre, en los años 30 Bilbao era una ciudad multicultural, con una convivencia relativamente pacífica. Yo siempre digo, en diciembre empieza, curiosamente empieza la novela también en diciembre, las dos ciudades, como estamos ahora. Aquí estaba Lorca, ¿eh? Aquí donde estamos nosotros estuvo Lorca declamando algunos poemas del romancero gitano en el homenaje a Margarita Sirgu. Y en una ciudad la gente jugaba al mus, la gente iba de vinos.
se divertía en la palanca entonces, y eso costó recuperarlo después de la guerra, porque ese espíritu alegre, evidentemente aquí había muerto mucha gente se tuvo que exiliar, lo cuento, creo que lo cuento en la novela, ¿no? Solamente la propia afición del Atleti, ¿no? Cómo baja la masa de socios del año 35 al 37, ¿no? Entonces, todo ese espíritu se queda como adormilado de mi título y poco a poco, evidentemente, la gente quiere salir, hay generaciones nuevas que no han conocido lo anterior, porque se lo han contado y entonces yo creo que los finales de los años 40, principios 50 fueron unos años tristes aquí, donde luego ya empieza a llegar gente que estuvo exiliada, ¿no? Uno de los que me escribe felicitándome por la novela, por ejemplo, es Iñaki Anasagasti, y me cuenta cómo ellos se tuvieron que ir al exilio y cómo querían que sus hijos vivieran en el País Vasco, los hijos sí podían venir, pero los padres no. Esa historia me parece una historia también muy para contar, ¿no? Entonces, claro, los hijos sí que viven aquí, ya empieza a recuperarse ese espíritu porque vuelven, no los que se fueron, pero sí los hijos. Entonces yo creo que es ese momento cuando se empieza a recuperar otra vez todo el espíritu social que había, esa alegría de entonces, ¿no? Y eso que no se ha perdido. Luego, más o menos. No, te estaba haciendo una señal a ver si teníamos alguna pregunta más. No. Aparte de eso, aparte de ese espíritu que se recupera, que en parte está efectivamente por las generaciones nuevas, el aire de la ciudad, es decir, ese aire cosmopolita del que tú hablas, multicultural, del que tú hablas, ¿no? Estamos hablando unos meses antes de la Guerra Civil o un año antes de la Guerra Civil. ¿Cuándo crees que se recupera? Porque es verdad que ese Bilbao cosmopolita no solamente del 35, sino probablemente también del 27, del 28, ¿no? ¿Cuándo crees que la ciudad vuelve a recuperar un poco ese aire? ¿En qué momento? Hace 2 años o 3, ¿no? Medio en broma, medio en serio. A ver, es que se da la circunstancia de que cuando empezamos a respirar y cuando llega la democracia, llega el terrorismo, ¿no? Entonces, eso para nosotros, yo tengo otra vez, he sido un niño trasladado. Yo me tengo que ir de aquí con mi padre. Mi padre trabajaba en una empresa constructora, primero en Le Moniz y luego en Anclares de la Oca, haciendo en la autovía. Entonces, nosotros nos tenemos que ir porque ponen una bomba a mi padre, a la empresa de mi padre, y entonces mi padre evidentemente coge miedo y nos tenemos que ir. Yo eso no lo entendí con 15 y 16 años que tenía entonces cuando me tengo que ir, ¿no? Yo tenía aquí mi mundo, muy metido en el mundo Abertzale, estaba yo. Entonces, sin ser consciente. Entonces, claro, cuando llegas a Alicante, en Alicante todavía se ponía el himno nacional antes de entrar a clase. Yo venía de aquí, para que os hagáis una idea, de cantar que se mueran, que se mueran de una puta vez. Entonces te vas a Alicante y ves el himno nacional y pues, como que te descolocas y empiezan los primeros trabajos y cuando llegas en Don Benito, Badajoz y te dicen vamos a hablar de las autonomías y la gente, las autonomías es una mierda, no sé cuánto, los vascos sois todos unos etarras y tal. Todo eso yo lo he vivido desde dentro, pero incluso desde fuera, evidentemente la imagen que se tiene en el País Vasco es nefasta, es criminal. Mi padre, cuando lo subíamos a Orduña, esto está prohibido. Nosotros teníamos el coche de matrícula de Vitoria y le ponía una cinta aislante en la I para que pareciera que el coche fuera de Valencia, ¿no? Que fuera de aquí. Entonces, porque alguna vez le pincharon las ruedas. Entonces la imagen de fuera del País Vasco fue nefasta y no se recuperó. Joder, nosotros íbamos por la calle, veíamos a alguien con una cámara de fotos cuando éramos niños y le seguíamos, porque nos parecía mucho raro. O sea, no había turistas aquí. Aparte de que la ciudad era fea, no era agradable llegar aquí y ver el ambiente que había en la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que ese ambiente se ha ido recuperando poco a poco a medida que se ha ido solucionando el problema, ¿no? Y yo creo que la ciudad es la que hoy me he metido en harina, al final sin quererlo. La ciudad es la que conocemos hoy gracias, por supuesto, a la expansión que tuvo, al saber resurgir de las cenizas. Uno de los títulos que
que se me han ocurrido, pero que no es nada literario, es la ciudad cisne, porque realmente surge es un patito feo que al final se convierte en cisne, ¿no? Pero también influye mucho el poder pasear sin problema, ¿no? El poder estar a gusto y sobre todo que no haya esa barrera que había antes entre amigos y que ahora podamos hablar con libertad. Y eso se ha recuperado hace nada, ¿eh? Vosotros lo sabéis, eso es de reciente. O sea que esa visual cosmopolita, yo creo que esa novela va a tener que avanzar mucho hasta llegar a ese momento. Ya tienes la cuarta hasta la quinta, incluso. No sé si tenemos alguna pregunta más. No tenemos ninguna. Pues Félix, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Si quieren que les firme novelas o lo que quieran, Félix entrega la causa aquí ahora mismo. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien y cuídense mucho, por favor. Buenas noches. Gracias.